Bueno, Pablito, y la verdad que seguimos en Mamás Felices y una nota que son esas entrevistas que uno tiene que subir un poco el volumen y estar atento y escucharla y reflexionar y analizar y por supuesto cada uno sacar su opinión. Periodísticamente nutritivas, podemos decir. Totalmente, informativa, nutritiva y también de mucha experiencia. Recuerdo que cuando le hicimos la entrevista al señor que vamos a presentar ahora, le dije, entre otras preguntas, si pensaba para adelante en algo diferente que le iba a pasar en la vida, porque en ese momento había presentado un libro sobre el Papa Francisco. La salud de los papas. Del señor Nelson Castro. Y él me dijo, la verdad que no sé, pero como estoy activo, esto, lo otro, seguramente algunas cosas fuertes pasarán. Y vaya si no pasó. Al tiempo, lo hemos visto, el gran trabajo que hizo para TN, Canal 13, desde Ucrania, desde la guerra misma, minuto a minuto. Y es un placer tenerlo este ratito, con este aplauso al señor Nelson Castro. Hola, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Es un gusto estar con todos ustedes. Es bello lunes. Un placer, un placer. Y llevarte a cómo fuiste viviendo esta etapa de tu vida. Contarnos cómo fue esto de, bueno, me embarco, me voy a la guerra y vamos a transmitir el minuto a minuto del dolor, de la tragedia, de las familias, de cómo ibas vos viviendo ese contexto de guerra en primera persona. Bueno, fue una experiencia única y extraordinaria. Nosotros llegamos allí, digamos, para tomar la posta después de la primera parte fantástica que había hecho el equipo con Carolina Moroso y Gonzalo Báñez. Y obviamente una vez que estaba establecida esa primera base, estaba el objetivo de llegar a Kiev y obviamente adentrarnos un paso más en lo que es el corazón de la guerra. Así que fue impactante, fue desafiante, obviamente exigió una adrenalina permanente de mucho cuidado y claramente fue único y extraordinario. Extraordinario en el sentido de estar en contacto con lo que es la guerra, que es destrucción y muerte. Imagino que el temor, como a todo el mundo que se encuentra en un contexto, si bien uno está trabajando y tiene esa seriedad de lo que es el trabajo, ese cuidado, es un equipo de personas, en este caso representando a Argentina, representando a TN y Canal 13, comandado por vos, Nelson, pero cómo se vivían, a ver, ¿dormían en algún momento? Porque me imagino que el tema de tener las bombas cercas y los estallidos era algo cotidiano en la vida de ustedes. ¿Dormían realmente? ¿Podían descansar en algún momento? Sí, es increíble cómo el ser humano tiene una capacidad de adaptación infinita, ¿no? Porque efectivamente los casi 14 días que pasamos en Kiev se vive una realidad donde hay bombas todo el tiempo, mañana, tarde, noche, y las alarmas suenan mañana, tarde y noche. Los dos, y uno además, por supuesto, las siente con cercanía, no solamente sentís el estruendo, sentís la vibración, las ventanas que tiemblan. Cuando se producen los tiroteos, tenés idea claramente que eso está pasando a cuadras de donde vos estás, ¿no es cierto? Nosotros nos pasó uno a 8 cuadras y otro a 15 cuadras. Pero es notable cómo uno se adapta. Es decir, los primeros 2 días todos estábamos sobresaltados, ¿no? Y efectivamente dormir fue difícil con las bombas. Y al tercer día ya no. Así que dormíamos perfectamente y nos dimos cuenta porque cuando despertábamos y estábamos empezando el día en el desayuno, estaba alguna persona, a lo mejor del hotel, nos decía, ¿escucharon las bombas? No. ¿Escucharon las sirenas en la noche? No. Así que es notable como no solamente nosotros, sino también la gente, porque obviamente los que trabajaban en el hotel nos decían, nosotros las escuchamos porque estamos en la guardia de la noche. Claro. Los que están durmiendo no se alteran. Así que vivimos ese proceso que es impactante y que te genera un acostumbramiento increíble y estremecedor. ¿Cómo se iban informando del minuto a minuto, ¿no? Porque uno lo ve desde acá y obviamente te veía constantemente en distintos horarios haciendo la crónica del momento, pero ustedes, como vos decís, arrancaban el día y cómo se paraban ante la información, de dónde recababan datos, había gente del lugar que les generaba como una especie de fuente de información a ustedes, sabían ir a ciertos lugares donde podían tener más o menos data, noticia. ¿Cómo era la producción, producir en plena guerra? Mira, es muy importante para esto y
Y me encanta que hagas esta pregunta porque obviamente esto fue posible hacerlo porque había un equipo, ¿no? Que integraban Manu Jovi, que fue productor, Osvaldo Berizo, el camarógrafo, y Rodrigo Sánchez Miguel. Nosotros trabajábamos con este sentimiento, con esta noción de equipo en donde todos aportábamos la información que buscábamos rescatar. Había un productor, un fixer allí, una intérprete que además tenía muy buen conocimiento periodístico, Jania Boislav, y entre todos, obviamente, teníamos acceso a la información. En el hotel donde estábamos, en un hotel que estaba ubicado estratégicamente enfrente del Congreso, éramos 20 personas, todos periodistas. Así que estaban los periodistas de France 2, había un periodista canadiense, había periodistas argentinos y había periodistas también polacos. Por lo tanto, todos teníamos, a través de lo que hoy son las redes, las fuentes y demás, una información muy detallada de lo que estaba pasando. De hecho, esto nos permitió no solamente reflejar los lugares en donde habían impactado las bombas, sino en 2 días, 2 de esos días estar en el frente de combate. Nosotros el viernes, antes del viernes 25, estuvimos en el frente de combate allí en toda la zona de Obolón. Los combates se estaban produciendo a 30 cuadras de donde estábamos, y el lunes 28 estuvimos en Yasnoroska y en Bishir, donde estaban combatiendo también a 20 cuadras. Así que eso fue posible hacerlo porque trabajábamos en equipo con mucha responsabilidad en cuanto a la información y también a la evaluación de la seguridad. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Había alguna persona que los guiara, que los marcara de alguna manera por calles o por lugares que ustedes podían transitar, sabiendo que, por supuesto, la posibilidad de que en el momento donde ustedes estalle una bomba era posible, digamos, ¿no? Nadie tenía, me imagino yo, la confirmación de que eso no pasara, pero ustedes iban como transitando la calle a partir de alguien que les iba comentando un poco cómo era ese día. Sí, sí, teníamos un conductor, a quien obviamente nosotros contratamos después de una recomendación que nos hizo el hotel, que nos dijo, mire, ustedes necesitan nosotros necesitamos conductores profesionales con idea de lo periodístico, que estuvieran acostumbrados a trabajar con la prensa. Así que dimos con uno de ellos, que fue muy importante, no solamente porque tenía un conocimiento detallado de Kiev y del conurbano de Kiev, sino porque además tenía mucha noción de cómo manejarse y realmente mucho coraje. Nosotros no tuvimos miedo, esto te lo debo decir, yo fui allí y a mí me cabía la máxima responsabilidad, porque la responsabilidad al final recaía sobre mí, sí, claro, ¿no es cierto?, en cuanto a aprobar lo que entre todos discutíamos. Y yo te confieso que me sentí, lo dije varias veces, ¿no? No me digas por qué, me sentí con una enorme seguridad y yo me fui de aquí sabiendo que nada me iba a pasar. Mira. Me fui con la seguridad de que nada nos iba a pasar a todos los que estaban trabajando conmigo. Y eso fue así, ¿no es cierto? Que para eso tomamos estas precauciones aún estando en situaciones de riesgo, ¿no? Cuando estuvimos en el frente, cuando estuvimos con los tiroteos, sabíamos que en el momento en que algún soldado, algún integrante del ejército nos dijera se tienen que ir, nos íbamos. Sí, claro, no había posibilidad de... Con alguien que sabía por dónde irse, claro, que era muy importante. Claro, era estar en el momento justo, en el lugar indicado, hasta tanto eso no peligrara con la vida de ustedes. Llegado el caso de algo imprevisto, estaba todo dado para desarmar y seguir para otro lado. Efectivamente, así trabajamos y eso, insisto, formaba parte de nuestro concepto de seguridad, que sin duda generaba una tensión, claro, porque en principio a muchos de los lugares los soldados decían, bueno, acá ustedes solamente pueden estar si van a estar atentos a lo que pasa, porque están obviamente en zona de lo que se llama técnicamente de tiro. Los 2 días que estuvimos en zona de tiro, que significaba, miren, por acá si avanzan las tropas rusas van a entrar por acá, por donde están ustedes. Uno escucha el relato, pero imagino, uno escucha ese relato, pero imagino que contado por vos, Nelson, ¿no? Pero estar ahí, cuerpo y alma, y hacer las transmisiones
gloriosas que hacías para la Argentina. Por eso me gusta que cuente estos detalles, ¿no? Porque uno lo veía a él y va relatando lo que va pasando, pero hay todo un contexto que no se ve, que es el que obviamente el equipo estaba transitando minuto a minuto. Efectivamente, ¿no es cierto? Y con toda la atención, porque eso te lo da la adrenalina, ¿no? Sin duda lo que es la adrenalina de lo que se vive en ese momento, en donde tu atención está al máximo, digamos, fijándose en cada detalle, en cada circunstancia de lo que está pasando. Y nosotros a eso le dábamos muchísima importancia, porque a lo mejor yo estaba narrando y el productor a mis espaldas Claro. estaba captando un detalle que me decía: Nelson, hay que irse de acá, o Nelson, podemos avanzar, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, claro. El día último que estuvimos nosotros en ese combate en Vichy, nosotros retrocedimos después 3 kilómetros y 3 horas después pudimos avanzar al lugar donde se había producido el combate, que fue donde pudimos reflejar la destrucción total de ese pueblo, lamentablemente, ¿no? De todas las historias de familia, de gente común, de niños que tantas veces son fotografiados y que niños que quedan hasta huérfanos en plena guerra, niños que se van o que transitan escapando de la guerra. A ver, ¿qué historia, qué momento, qué rostro, si querés, te quedó grabado de estos 15 días en la guerra? Tres fundamentalmente de los muchos, ¿no? El primero que ocurrió en la frontera, cuando estábamos esperando para cruzar en la frontera ahí entre Polonia y Ucrania, lo que se llama Médica. Ahí nosotros vimos la salida de los refugiados y la despedida de la familia, porque se quedaban los varones que no podían salir. Y para mí fue muy impactante ver no solamente a los chicos llorar, sino cuando lloraban y le decían a tu papá, al papá: chao papá, te quiero mucho, no te mueras. Eso fue una cosa, lo relato y se me pone la piel de gallina, ¿no? El segundo punto, la imagen de los varios soldados que entrevistamos, dos personas que viajaban en el mismo tren que íbamos a Kiev, uno un constructor y otro una persona que me dijo: mire, yo tengo una abultadísima cuenta bancaria en Suiza y tengo mi familia afuera, pero vengo a luchar por la libertad del país al cual yo pertenezco y que amo. Eso fue una cosa fuerte, muy fuerte. Y tercero, la de una señora de 92 años en el lugar, vecina del supermercado donde habían atacado la batería antiaérea, que decía: mi familia se fue, pero yo me quedo. Mira. Yo me quedo 92 años. Porque este es mi país y nadie tiene derecho a sacarme de mi país y de mi casa. Una cosa impactante. Uno siempre piensa cuando vive situaciones como esta o parecidas o de mucha adrenalina, como vos lo marcaste. Lo pregunté también cuando fue tu presentación del libro del Papa Francisco. Si te sentís diferente, si viniste otra vez a la Argentina y mirás, no sé, aunque sea algún detalle de tu vida de manera distinta a antes de irte a la guerra. ¿Se entiende la pregunta, Nelson? Digamos, si algo te movilizó de tal manera de cambiar algo o no, o nada, o para vos fue una situación que cubriste, importante, trascendente, pero prácticamente seguiste tu vida normal acá cuando volviste de la guerra. ¿Hubo algún cambio? Por supuesto, una guerra te cambia sí o sí. El elemento más importante es que si no lo tuvieras, te permite valorar lo que forma parte de lo cotidiano, ¿no? Es decir, uno cuando ve la guerra no solamente ve los muertos, ves lo que deja la destrucción, ¿no? A mí me impactaba mucho cuando íbamos a ver las casas y yo prestaba mucha atención a lo cotidiano. Entonces veía los platos de la cocina, porque a lo mejor en ese momento, cuando se produjo el ataque, la gente estaba comiendo, ¿no? O cuando se tuvo que ir la gente, se fue con lo que se podía llevar y vos ves que quedó una foto, un electrodoméstico, es decir, la valoración de lo que representa en nuestras vidas, tener nuestras casas, poder tener el cobijo de una buena cama, de una ducha,
de una manera como decir, eso es una cosa muy impactante, que la guerra te permite dimensionar, porque a veces hay una dimensión menor de eso, ¿no? Claro. Y cuando vos dejás lo cotidiano, Le das otro dejás valor, ¿no? Otro valor. otro valor, totalmente, dejás tu vida presente y tu vida pasada. Claro. Lo cotidiano representa también las fotos que yo tengo en mi escritorio, de mi familia, de algún momento y demás. Claro. Eso es una cosa que a mí me impactaba. A ver, mirá vos, por supuesto los que murieron y es una tragedia irreversible, pero también los que no murieron tuvieron una pérdida, porque eso no lo van a volver a tener nunca más. Claro. ¿Qué te pasó con la carta del Papa Francisco? Bueno, fue conmovedora. Yo le escribí al Papa para decirle que nos íbamos a cubrir la guerra, sin esperar que me respondiera, si sabía que le iba a leer. Yo le escribí, nosotros nos fuimos de aquí el 10, y yo le escribí el 11 en la escala que estábamos haciendo en París. Y fue para mí impactante recibir el 13. Claro. Además le escribí pidiendo sus oraciones y su bendición para cada uno de los integrantes del equipo, tanto para los que iban a estar conmigo como tanto para Carolina y Gonzalo que se volvían. Y me impactó mucho al recibir esa carta que se mostró, yo no sabía que la tenía algún productor, sí. Con una bendición para todos. Y eso, yo soy la persona, cuando te decía, soy una persona de fe y le agradezco hacia la vida y de oración. Así que esas oraciones, como también de los muchos que rezaron por mí, pero especialmente siempre los nombres, el padre Eduardo de Paola, el padre Alejandro Pardo, Alicia Barrios y el padre Ariel Buzo. Por eso te decía, yo me fui con la convicción y llegué allá con la convicción de que tenía la protección de Dios y nada nos iba a pasar como efectivamente ocurrió. Pablo, ¿querés preguntar? Pablo Bricker, un gusto saludarte, Nelson. ¿Cómo estás? Quería preguntarte, el otro día chateando con Alicia Barrios justamente, hablábamos de aquellos detractores del Papa Francisco que, por supuesto, siempre aprovechan la situación, y en este caso fue muy criticado por no tener una mayor intervención, siendo que todos los que nos informamos sabemos que ha hecho todo y más para detener esta guerra. ¿Cuál es tu visión al respecto, Nelson? Mira, esto lo hablé con Alicia y por supuesto el Papa se vio, porque además la invasión ocurrió una semana después de la que yo estuve con el Papa, así que el Papa me había manifestado su preocupación. Lo que sí, yo y lo hablé con Alicia y además se lo escribí al Papa, es que en Ucrania cada uno que sabía que yo era argentino, cuando se enterábamos que eran periodistas argentinos, con mucho cariño, pero sí con mucha expectativa, me decían, lo estamos esperando al Papa. Eso sí, y me consta de que el Papa está con la voluntad de ir a Ucrania. Pero sí, eso lo Papa después todo lo otro, digamos. Son cosas de mucha gente que no conoce las cosas como son, ¿no? Claro. Pero sí, eso sí, te repito, lo hablé con Alicia y se lo escribí al Papa. Le dije, mire, con cada ucraniano o ucraniana con la que me encuentro y que saben que, nos preguntan, ¿son periodistas de dónde? ¿De la Argentina? Nos dicen, lo estamos esperando al Papa. Claro. Y yo tengo la esperanza de que el Papa va a ir. Porque además hay cuestiones de protocolo que el ciudadano común desconoce, Nelson. No es que el Papa decide ir y va. No, por supuesto, por eso mismo, digo, hay toda una serie de cuestiones de seguridad, Claro. Y demás, ¿no? Pero insisto, me consta que el Papa tiene la voluntad de ir. Me consta, esto es información que les comparto, ¿no? Y que dependerá de las circunstancias. Y te repito, por eso mismo, además, le transmití al Papa esta experiencia que me tocó. Me tocó con no 4 personas, sino con casi un centenar de ucranianos, ¿no? Que con mucho afecto me decían, nos gustaría mucho que el Papa estuviera acá. Nelson, para ir cerrando, no puedo no tener una evaluación tuya, una palabra, una definición.
¿Cómo está Argentina? ¿Cómo ves Argentina? ¿En dónde estamos parados? ¿A dónde vamos? Si es que me lo podés responder, porque muchas veces no sabemos a dónde vamos. Estamos transitando meses bastante agobiantes, lo podría definir así, no sé si lo compartís. ¿Qué pronóstico tenés para Argentina, Nelson? Mira, tres cosas. La Argentina da tristeza. Y cuando lo ves de afuera te da más tristeza. Con este gobierno la Argentina no va a ninguna parte. La Argentina necesita una dirigencia política con capacidad de acuerdos, porque enfrentar la envergadura de los problemas que tiene la Argentina exige actitudes mayúsculas y extraordinarias de la dirigencia política que hoy no se ven. Cuando en un país hay 40% de pobreza, los cimientos de la convivencia social cambian. No es lo mismo gobernar un país, digamos, con 3% de pobreza que con 40% de pobreza con marginalidad. Porque es lo que vemos en los cortes de calle. Es decir, un país así pierde el respeto por las normas. Y un país en donde no hay respeto por las normas se transforma en anárquico. Y una sociedad en anarquía no va a ninguna parte. Esto es lo que veo. Por lo tanto, este gobierno no tiene ninguna capacidad de solucionar los problemas. Es decir, vos decís que estamos como a un paso de una anarquía, es decir, como un gobierno acéfalo, podríamos decir. Hay situaciones de anarquía. Lo del corte de calle te lo muestra. Por eso, habrá que ver si la oposición entiende esto y, comprende que ante su posibilidad de volver a ser gobierno, si repite lo mismo que hizo, claro, sumará un aporte al fracaso que hoy tanto nos duele. Gracias como siempre, Nelson Castro, un placer, un ejemplo para nosotros los periodistas, tu trayectoria, tu trabajo y tu valor. Así que mis respetos de todo Mamás Felices. Este aplauso es para vos, gracias. Muchas gracias a ustedes por el afecto y la generosidad. Gracias. Un señor periodista, Nelson Castro, desde Argentina para Latinoamérica. Nos vamos con Miva. Con Miva Diseño. Miva Diseño, fábrica de muebles, línea de acero y madera de alta calidad. Visita nuestros locales en Avenida Belgrano 2551, 2104 de Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 11 4 308 3800 y North Center Shopping en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Como siempre, gracias a los remises Avanti. Vamos con ellos a todas partes. Agencia de Remises Avanti. Autos al instante, traslado a aeropuertos, atención a empresas, el mejor servicio. Remises Avanti. Teléfono 011 4862 4004. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es el momento de las cosas ricas, Pablo. ¿Usted está habilitada para comer? Sí, yo sí. ¿Usted? Pan de vida. Nos vamos a la pausa, Pablo, y ya venimos. Hay más contenido en Mamás Felices, no se vayan.